hay buenos amigos. Y me llevaré las buenas luces que tiene la gente. Y cuando me sienta solo, me cuidarán para siempre. Como un río que camina hacia el mar, saca el dolor. Saludos, bienvenidos una semana más a nuestra cita habitual Abriendo Caminos. Y suele ser habitual que en torno al mes de mayo pues dediquemos un programa a la Hermandad Obrera de Acción Católica, la OAC, y por eso estamos en un sitio donde se dio mucho trabajo a las personas de aquí de la comarca. Estamos en el Museo de la Antigua Azucarera Larios de aquí de Torre del Mar. ¿Quién no ha tenido pues algún familiar que haya trabajado aquí? Y de eso vamos a hablar precisamente, de lo que es un trabajo decente en un tiempo muy complicado como el que estamos viviendo, el tiempo de la pandemia, donde no solamente está afectando lo que es al ámbito sanitario, sino también mucho, bastante, al ámbito económico. Si quieren me acompañan y vamos a ver lo que nos comentan desde los amigos de la OAC, la Hermandad Obrera de Acción Católica. Desde la iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente celebramos el Día Internacional del Trabajo y la festividad de San José Obrero. En este año, marcado por la pandemia, se han destruido miles de empleos y muchos de los ERTE finalmente han acabado en despido. La pobreza aumenta y las medidas de protección social no han llegado a las personas que más lo necesitan. Es fundamental una política que promueva la fraternidad al servicio del bien común. Este 1 de mayo reclamamos que el trabajo sea considerado como una actividad humana que dignifica, potenciar un empleo con derechos, seguro, libre, creativo, participativo, solidario e inclusivo, garantizar el acceso a las medidas de protección para las personas migrantes y con más dificultades, lograr el reconocimiento de los empleos esenciales para la vida, creando condiciones laborales dignas, promover el diálogo social para configurar un nuevo modelo económico y laboral que tenga en cuenta a la persona, el trabajo decente y el cuidado del planeta. Impulsar la incorporación de la juventud y las mujeres al mercado de trabajo, creando oportunidades reales de acceso al trabajo digno. Convocamos a las comunidades cristianas y a las organizaciones sociales a unirnos, asegurando las medidas sanitarias, a la celebración, a la lucha y a la oración este 1 de mayo. Y con el Papa Francisco pedimos a San José Obrero para que encontremos caminos que nos lleven a decir bien alto: ahora más que nunca, ningún joven, ninguna persona, ninguna familia sin trabajo decente. Bueno, estamos con Francisco Guzmán, que coordina la OAC en Málaga, la Hermandad Obrera de Acción Católica, y además lleva un tiempo que estás laboralmente ubicado también aquí en Torre del Mar, ¿no? Cierto, aquí llevo 1 año y medio trabajando en el centro del hogar de menores. Comentaba en la entradilla que estamos en un lugar emblemático laboralmente hablando, porque cuántas familias vivieron del azúcar en esta zona y pues la empresa tuvo que cerrar y dejó muchas familias en una situación pues precaria, sin trabajo, y por eso lucha también la OAC, ¿no? Por esas familias. Sobre todo recuerdo mucha gente entrada en edad que se le cerraban las puertas a la hora de buscar trabajo, ¿no? Es cierto, nosotros desde la OAC nos preocupa evidentemente la problemática que se encuentra, ¿no? Las diferentes familias, los diferentes sectores de producción. Estamos en un sitio emblemático, como decía, es cierto, ¿no? Esto ha sido el epicentro industrial de lo que es la zona de la Axarquía, de la costa de la Axarquía. Y es verdad que esto tiene mucha historia, ¿no? Que aquí en sus paredes y la memoria de muchos torreños y beleños de aquí de la zona conocerán muchísima historia de lo que ha sucedido en este entorno. De la OAC, pues nos preocupa realmente eso, la problemática que viven hoy día las personas, ¿no? Qué situación están viviendo, el paro, la precariedad, la economía sumergida, todo tipo de falta de recursos, ¿no? que están dejando desprotegida, y sobre todo hoy día con el tema, la problemática que estamos viviendo de la pandemia, que está dejando, extendiendo una situación de pobreza en todos los colectivos, ¿no? El que lo tenía difícil antes, más difícil lo tiene ahora, y el que tenía futuro antes, tampoco tiene un futuro muy cierto hoy día. Sí, porque se habla del mal en cuanto a salud que está suponiendo esta pandemia, pero por debajo subyace ahí pues un mal económico terrible de familias que se han visto de la noche a la mañana
pues sin poder llevar algo a la casa. Hablamos de algunas situaciones, en la hostelería sobre todo, que ha afectado de una forma terrible, ¿no? Sí, está claro y lo estamos viendo, ¿no? Y sobre todo de la costa, en la zona de la costa, cómo ha sufrido, sobre todo la falta de turismo, ¿no? Que está impedido totalmente el paso de personas y la movilidad de personas, no solamente el turismo, todo tipo de sectores, como pueda ser la agricultura, ¿no? También el servicio, que todo está afectando realmente de una manera bastante lamentable, ¿no? Y pensamos que, bueno, pues hay que buscar soluciones. Ante esta situación de dificultad, nosotros intentamos, animar a los gobiernos, a las instituciones que le tocan y representan, digamos, nuestros intereses, pues bueno, que busquen soluciones, y soluciones sobre todo que estén cercanas a las personas, ¿no? Soluciones que pongan a las personas en el centro de todas las políticas y que sobre todo las personas que peor lo están pasando, que tengan cobertura, la cobertura necesaria, los recursos necesarios y bueno, pues al menos para poder tirar en estos momentos difíciles y sobre todo con proyección hacia un modelo productivo diferente, que centre sobre todo las necesidades de las personas, ¿no? Como pueda ser el tema del turismo, el tema de la costa, ¿no? Como también pueda ser la agricultura, que son de los que viven muchas familias hoy día. Se habla en la campaña que la OAC pone en marcha en estos días de humanizar la política. Es vital, porque la política se ha convertido muchas veces en más imagen que llegar, como decía, a la gente, ¿no? Cuando más falta les hace. Sí, hay que hacer una política diferente, una política que se preocupe realmente por los intereses de las personas y nos dejemos ya de espectáculos. La foto. Es decir, hoy día, y estamos viendo hoy las campañas electorales que están viendo en otras comunidades autónomas, cómo realmente se dedican solamente a desprestigiarse unos a otros de una manera triste, lamentable, cuando los problemas son tan serios, ¿no? Como el problema de la enfermedad, del COVID, el problema de la precariedad, del paro, los ERTES, es decir, hay una serie de problemas muy serios. Cáritas se está dedicando hoy día a asistir de una manera, con los pocos recursos que tiene, que se le están desbordando, ¿no? Todas las situaciones, ¿no? Y todo esto tiene que ser respuesta a nivel de la institución, es decir, son los gobiernos los que tienen que dar respuesta a los problemas de la gente, ¿no? Y las asociaciones caritativas que puedan encontrarse, como pueda ser Cáritas, cualquier tipo de ONG, que hacen labores buenas, muy humanitarias, que se dediquen realmente, sí, que se dediquen a trabajar en ese sentido, pero que sean las instituciones las que den respuesta a los problemas que hay. Y la política realmente, pues eso, humanizar la política, darle un sentido más cercano, más hacia los problemas que tienen las personas y realmente, cambiar este panorama político y sobre todo fijarse en los problemas y en las soluciones, ¿no? Que soluciones hay, pero hay que ponerse de acuerdo. Y eso parece que no está muy en consonancia a la política que hoy día, ¿no? Que es sobre todo de confrontación. Yo tengo la verdad absoluta y me enfrento siempre a los demás, ¿no? Recuerdo en los tiempos de la transición lo fácil que era llegar a acuerdos entre posiciones antagónicas y hoy eso se ve como un imposible, ¿eh? Sí, en aquella época veníamos de una dictadura. Entonces la ilusión de la mayoría de la gente en general, de la sociedad en general y de los partidos políticos era sobre todo encontrar soluciones. Hoy día, más que encontrar soluciones, lo que buscan los partidos políticos, muchos partidos políticos, lo único que buscan es el titular, el hacer algo para que salgan los medios de comunicación y se le vea, ¿no? Entonces, claro, hemos cambiado el panorama, hemos cambiado, digamos, pasado de página, ¿no? Es verdad que en aquella época realmente la gente tenía una necesidad muy grande de decir, queremos una democracia y una democracia realmente que esté al servicio de la gente y que las instituciones estén realmente, solucionando los problemas que tenemos la gente. Y hoy día, parece ser que no están por esa labor. Esta vez tiene que haber siempre oposición, no puede haber todos a una, ¿no? En aquellos tiempos donde todos los concejales pues trabajaban por el pueblo, ¿no? Hablamos también de un peligro que corre también la pandemia, es que nos convertimos muchas veces en números y somos personas. De cada número hay una familia, sí. hay una persona y una familia a la que afecta. No podemos deshumanizar tampoco los datos que nos venden, ¿no? Sí.
Si antes, a veces, antes también se hacía, una lectura, muy numérica sobre las condiciones de la precariedad, del paro, hoy día, no podemos caer en esa forma. Tenemos que pensar que todas las personas, ahora mismo, fíjate que la situación de los jóvenes, sobre todo me estoy pensando, si toda esta pandemia que estamos pasando ahora mismo, va a pasar una factura grave, muy grave, está pasando una factura muy grave, sobre todo a los colectivos de mujeres y jóvenes. Las mujeres tienen ahora mismo una tasa de paro muy elevada, la de los jóvenes es desproporcionada, somos la peor, decíamos, ahora mismo tenemos la situación peor de paro juvenil de toda Europa, mientras que en Europa hay un 17% de paro juvenil, 17% en Europa, en España y en Málaga en concreto, rondamos el 40%, es decir, doblamos la tasa de paro. Detrás de todo eso hay muchísimos jóvenes, mujeres y jóvenes que se encuentran, sin poder tener un proyecto de vida, de tener una ilusión por cambiar, de tener ganas de casarse o de vivir juntos o de vivir solo y formar vivir su vida, ¿no? No hay perspectiva hoy día, nadie se puede emancipar tampoco de nuestros propios hijos, no se pueden emancipar tranquilamente, salvo que tengan, una gran nómina, ¿no? Que hoy día nos está dando en la juventud. Y esos son datos que reflejan la situación de muchísimas familias, entre ellos mis hijos mismos, ¿no? Que yo tengo hijos de 25 años y yo ya con 25 años yo no vivía en casa de mis padres prácticamente. Y hoy día los chavales con 25 y 30 años están viviendo en casa de sus padres y mucho más, ¿no? Así que detrás de todos estos números hay una realidad muy doliente y que creo que hay que mirar sobre todo cuál es el futuro más cierto, el futuro más necesario que tenemos que ir trabajando y que los partidos políticos, sobre todo los partidos políticos, que hagan el esfuerzo de dialogar. Es imperioso. Es sumamente importante que haya un diálogo y se dejen de partidismo. Puede haber diferencia entre los partidos políticos, pero es necesario que exista un diálogo. Si no existe un diálogo, no vamos a ir a ningún sitio. Es complicado, ¿no? Cuando en la misma televisión los programas que serían para dialogar se termina a voces y los jóvenes de hoy pues parece que tampoco tienen esa referencia, ¿no? De poderse uno sentar a ver lo que aprendo del otro dentro de mi diferencia, ¿no? Es complicado. Sí, y fíjate que, por ejemplo, ¿no? Hoy día nos marcan quiénes son nuestros propios enemigos, y nosotros no tenemos enemigos. Nosotros, el que está en la calle, el que está estudiando, el que está trabajando, el que es de Axarquía, o el que es de Vélez, o el que es de Málaga, o el que es de Madrid, pues somos personas que estamos conviviendo en una realidad cercana y no somos enemigos unos de otros, ¿no? A veces se dedican sobre todo a generar enemigos donde no los hay, odios donde no existen, no debe existir un odio hacia los demás y sobre todo, esa falta de humanidad, ¿no? que antes hablábamos, ¿no? Es decir, si no tenemos una mínima humanidad en esta sociedad, realmente ni valores ni principios se van a ver, ¿no? Y a veces echamos de menos eso, echamos de menos los valores, los principios, que tengamos el respeto mutuo, ¿no? en las barriadas, en los lugares de trabajo y que que todo eso se puede dar evidentemente, pero sin generar sobre todo eso, diferencias, que no somos diferentes. Y sobre todo eso, generar más humanidad que falta hace hoy día, ¿no? Y para eso está también la OASC, ¿no? Y en ello trabajáis, ¿no? ¿Cómo os ha afectado también a vosotros la pandemia a la hora de vuestro calendario, que se habrá trastocado? Supongo que de forma telemática habréis podido reunir, que en esta ocasión la tecnología ha unido lo que no ha podido unir, digamos, las circunstancias, ¿no? ¿Cómo ha discurrido este tiempo para la OASC? Para nosotros ha transcurrido de la misma manera que cualquier persona, que cualquier colectivo, ¿no? Hay quien sufre la pandemia a nivel económico, a nivel laboral, hay quien sufre la pandemia también a nivel social, a nivel afectivo, ¿no?
Como organización es cierto que nos pasa como nos pasa a todo el mundo. Todo lo que era antes encuentro con gente que era parte de nuestras vivencias, ¿no? Parte de nuestro ADN, el encontrarnos con la gente, el reunirnos, el dialogar, el crear una fraternidad, todo eso, bueno, se ha truncado en cierto modo, lo hacemos con otros medios, nos vemos a través de las páginas estas de internet, las plataformas estas telemáticas. Y bueno, el otro día, ayer decíamos en una reunión, estábamos en una plataforma, ayer decíamos, bueno, y para el próximo encuentro que queremos hacer, ¿qué faltaría? Y yo digo, yo tengo una cosa. Y yo, sí, lo que nos falta es dar un abrazo. Y yo, pues eso no va a poder ser. Este encuentro, que va a ser un encuentro, no es de la OAC, es un encuentro de apostolado seglar en Málaga, de toda Málaga. Yo digo, lo único que he hecho en falta es un abrazo. Es decir, lo único. Y así que, como ese encuentro va a ser, no sé si en junio, el 5 de junio, evidentemente no está la cosa para darse muchos abrazos. Será el próximo año, esperemos que sea así. Bueno, ya está la vacuna ahí, se van dando pasos, pero el bicho sigue estando. Y hay que tener cuidado. Por supuesto. Por supuesto, y tendremos que seguir conviviendo con esta situación. Posiblemente estemos más preparados dentro de unos meses más que ahora, posiblemente, ¿no? Y estemos más vacunados, más protegidos, posiblemente. Pero la prevención es esencial, porque esto no es un problema solamente de España, es un problema de Málaga, esto es un problema a nivel mundial. Que nosotros podamos vacunarnos está bien, pero nos tenemos que vacunar todos. Aquí o todos nos vacunamos o nadie está a salvo. Y cuando digo todos, no digo las provincias de Málaga, de España, ¿no? Hablo de otros países, África, América Latina, Asia. Está viendo imágenes de la India. Fijaros, la India, ¿no? Y bueno, en Guatemala, Honduras, ahora mismo se están vacunando poquísima gente, no sé si llega al 1% de la población. Es decir, o nos vacunamos todos, y cuando digo todo, son ellos también, evidentemente, o al final estamos todos expuestos, con lo cual esto es un problema mundial, no un problema. ¿Y cómo ha vivido el 1 de mayo la OAC este año, ¿no? Porque siempre ha sido una fecha señalada en el calendario donde habéis tenido vuestro protagonismo, con charlas, con presencia también en manifestaciones. Este año, ¿cómo se ha vivido o se va a vivir en un futuro, ¿no? Bueno, ahora mismo con todas las medidas de precaución hemos tenido la Eucaristía, que la Eucaristía lo hacemos todos los años, el 1 de mayo, el año pasado no se pudo hacer, este año sí lo hemos hecho, presencial, con mucha precaución, con todas las distancias que Sanidad nos impone, y bueno, por toda la precaución de tener máximo cuidado, por supuesto, ¿no? Luego, es lo que decía antes, si falta una parte afectiva, ¿no? de encuentro. A mí me gusta encontrarme con la gente y hablar con ellos y acercarme y abrazarlos, no solamente verlo y decirle adiós con la manita, ¿no? Desde lejos. Eso no forma parte de nuestra forma de ser, ¿no? de vivir, ¿no? Entonces, bueno, con mucha precaución. Y las manifestaciones, pues todo esto redunde en esta circunstancia ahora mismo, ¿no? No van toda la gente que pueden ir, con lo cual vamos menos gente, y bueno, ahora mismo sobre todo mucha precaución, y seguir pensando que son necesarias, ¿no? La celebración del 1 de mayo es necesario recordar cuál es la dignidad del trabajo, es necesario recordar la situación en la que estamos viviendo, y es necesario sobre todo reivindicar y apostar y unir fuerzas. Porque los que somos asalariados, los que dependemos de la nómina, los que dependemos de un salario, que somos la inmensa mayoría de las españolas y de los españoles, los que necesitamos ese salario, bueno, pues tenemos que pensar que las condiciones sean dignas y que ese salario sea realmente el necesario como sustento familiar. Todo eso lo recoge, entre otras cosas, la doctrina social de la Iglesia. El Papa Francisco habla de muchas cosas y habla sobre la economía, habla que este sistema, esta economía mata. Suele ser muy tajante el Papa Francisco. Muy clarito también. Y muy clarito, yo creo que se entiende, no hace falta mucha explicación. Pero no solamente el Papa Francisco, sino el mismo Juan Pablo II, desde León XIII, desde León XIII, la Rerum Novarum. En el 19. Claro, fíjate lo que ha llovido de entonces. Pues de todos los papas. Con la Revolución Industrial también. Después de la Revolución Industrial llegó la encíclica Rerum Novarum de León XIII, y a partir de ahí, ¿no? han traído una serie de encíclicas que son encíclicas muy interesantes. Ahora se va a cumplir 40 años de la encíclica del Papa Juan Pablo II,
que es santo ya, San Juan Pablo II, y la Rerum Novarum, que es una encíclica específica sobre el mundo del trabajo, en el cual, bueno, pues defiende el salario justo, defiende el derecho a la huelga, defiende el derecho de asociación y defiende, bueno, pues que los trabajadores puedan, digamos, ¿no?, reunirse, ¿no?, y se ve importante que todo el mundo lo hagamos de manera, bueno, para que defendamos los derechos que tenemos cada uno, ¿no?, que están ahí. No solamente lo recoge la encíclica, lo recoge también las leyes y la Constitución española. Mientras la economía real, la que crea trabajo, está en crisis, cuánta gente sin trabajo, los mercados financieros nunca han estado tan inflados como ahora. Qué lejos está el mundo de las grandes finanzas de la vida de la mayoría de las personas. Las finanzas, si no están reguladas, se convierten en pura especulación, animada por algunas políticas monetarias. Esta situación es insostenible, es peligrosa. Para evitar que los pobres vuelvan a pagar consecuencias, hay que regular estrictamente la especulación financiera. Especulación, quiero subrayar el término. Que las finanzas sean instrumentos de servicio, instrumentos para servir a la gente y cuidar la casa común. Todavía estamos a tiempo de poner en marcha un proceso de cambio global para practicar una economía diferente, más justa, inclusiva, sostenible, que no deje a nadie atrás. Hagámoslo y recemos para que los responsables del mundo financiero colaboren con los gobiernos a fin de regular los mercados financieros para proteger a los ciudadanos en peligro. Porque tenemos que hablar año a año de la reivindicación que hace falta siempre, ¿no?, por un trabajo decente en un tiempo que nos ha abrumado a todos. Sí, sobre todo en este tiempo que estamos viviendo, tenemos que seguir luchando por un trabajo decente, porque lo que está pasando en el mundo del trabajo es tremendo y veremos a ver ahora qué va a pasar en estos meses que vienen. No sé si tienes datos de la Sarquía, de cómo se está viviendo en vuestros grupos. Bueno, de la Sarquía no tengo muchos datos, pero yo tengo los datos que estoy teniendo mayormente son los de lo que está pasando en esta pandemia, de los muertos en el trabajo, de los accidentes laborales, que está habiendo más accidentes laborales en pandemia que en año natural normal sin pandemia. Eso no puede ser, algo estamos fallando ahí. Con que el mundo del trabajo no es solamente el trabajo, dentro del trabajo precario están los accidentes que están habiendo tantos y sin el motivo que tendría que... Siempre habéis salido a esa protesta, ¿no?, cada vez que ha habido, y si ahora se ha manifestado de una forma tan continuada y no hay posibilidades de manifestación, pues por lo menos denunciar, ¿no? Exactamente, siempre está, la denuncia siempre la tenemos nosotros en nuestro interior. Y si la gente de Vélez, de Torre, de la comarca quiere, pues está en contacto con vosotros, ¿cómo puede hacerlo? Tenemos página web que la estamos actualizando, tenemos Facebook, tenemos Twitter. Está ahí en las redes. Estamos en las redes, en todos lados. OAC Málaga, ¿no? OAC Málaga, y ya lo verán, y si siempre hay teléfonos de contacto donde pueden encontrarnos. Qué mejor que quedar en un sitio como este, ¿no? ¿Cuánto trabajo ha dado a la comarca la fábrica de azúcar, Bueno, más trabajo y más precariedad que había en aquella época. También se aprovechaba mucho, pero eso es así. Pero daba mucha riqueza, la verdad. Hombre, claro, todo lo que hubiera trabajo era riqueza para el pueblo. Pues lo dicho, Pepe, que me alegro de verte, que estés mejor y que sigáis trabajando y luchando. Bien, bueno, pues nosotros estamos en Málaga, somos la Hermandad Obrera Acción Católica, ahora cumplimos
Este año cumplimos 75 aniversario, llevamos desde el año 1946, que los obispos españoles pusieron en marcha la Hermandad Obrera de Acción Católica, la OAC, y que, bueno, desde entonces, fijaros de lo que ha llovido, ¿no?, desde el año 46 hasta ahora, lo que hemos pasado, ¿no? Y es cierto, bueno, que es necesario que los cristianos, las mujeres y los hombres que con esta identidad y esta fe, bueno, pues digamos, pues tengamos presente, ¿no?, que hay que vivir esa fe en el mundo del trabajo. No se vive la fe a nivel solamente personal, que también, sino hay que vivirla de manera de grupo, de manera comunitaria y en el grupo, en los puestos de trabajo, en las asociaciones, en los colectivos, en los partidos políticos también se tiene que vivir la fe. Y la fe tiene mucho que aportar a todos estos ambientes sociales, políticos y laborales. Y desde la UA lo que hacemos es simplemente ser un instrumento, una herramienta para que los cristianos y las cristianas, bueno, pues vivan esa fe de esa manera. Y creo que es una manera muy apasionante, tan apasionante como la propia vida de Jesús, ¿no?, que se hizo público, denunció a los poderes económicos, religiosos de su época, ¿no?, y que, bueno, pues simplemente lo que hacemos es ser testigos y verdaderos testimonios de Jesús, ¿no?, hoy día en el mundo del trabajo. Hemos hablado antes del diálogo en la política. Puede que políticamente no haya nada que los una hoy por hoy, pero en muchas ocasiones la fe los une, ¿no? Y esa es la ventaja que tiene, estando en posiciones políticas antagónicas, te une muchas veces la fe, ¿no? Por supuesto. Y eso se puede utilizar, ¿no?, para esos cauces de diálogo que hablábamos antes. Se ha utilizado en muchos lugares, se ha utilizado realmente la fe como un mediador cercano a los conflictos en muchos países. ¿Cómo no se va a utilizar en todos los conflictos que tenemos en el trabajo, en el barrio y en la política hoy día, ¿no? Si realmente tenemos esa fe y realmente creemos, y da igual que sea de uno de derecha, o sea de izquierda, o sea de un sindicato, o sea de otro sindicato, da igual, si no une eso, ya no une algo muy importante con el cual se puede trabajar y se puede avanzar cosas. Pues seguir trabajando igual de bien desde la fe por el trabajador. Muchas gracias. A ti, muchas gracias. Pues hemos conocido un poquito más de esos derechos de los trabajadores, de esa humanización de la política en favor de las personas que trabajan y que buscan, pues, abrirse un camino en la vida a través del trabajo decente, ¿no? Nosotros vamos a abrir un paréntesis en nuestro programa. Vamos ahora a dejarles con esa reflexión que toda la semana nos regala nuestra compañera, nuestra directora, María Ángeles Salguero. A ver ¿qué nos trae en esta ocasión? En el lugar más hermoso del universo vivía un niño llamado Sueño, el cual anhelaba crecer y conocer otros mundos. Sueño se lo pasaba por allá en lo alto, por las nubes, jugando y jugando todo el día. Una vez, Sueño se dio cuenta que él no crecía como crecían sus amigos. Además, empezó a sentirse muy débil y poco a poco perdió sus ganas de jugar. Un gran día, llegó un mensajero que llevaba consigo un maletín muy especial que contenían alimentos para así fortalecer y hacer crecer a Sueño. Desde el mismo instante en que aquel mensajero llegó, Sueño empezó a sentirse mejor y mejor, ya que cada día aquel mensajero lo alimentaba con aquellos manjares. Muchos caldos de constancia con fuerza, platos muy nutritivos de voluntad y trabajo, postres hechos a base de paciencia, fantásticos jugos hechos con decisión y, lo más importante, tratándolo con mucha confianza. Sueño creció y creció y llegó a dejar de ser Sueño para convertirse en Meta. Y claro que siguió jugando, pero ya no por las nubes, sino aquí en la tierra. Cada vez más conoció otros mundos, mundos como la felicidad y la satisfacción. Y un día no muy lejano, Meta dejó de ser Meta y se transformó en realidad. Alimenta tus sueños. La vida sin sueños no tiene sentido. Aun cuanto te sea difícil soñar, no dejes de hacerlo. Nunca te des por vencido. Aun cuando sientas el peso del desaliento, la desaprobación, la falta de estímulo, sigue soñando. Tus sueños son completamente tuyos y solo tú puedes hacerlos realidad. Pues ahí está la reflexión que nos ha regalado en esta ocasión nuestra compañera María Ángeles Salguero, en ese momento que nos lleva a la reflexión personal, también al contacto con lo trascendente, intentar, pues, reflexionar con un cuentecillo, unas palabras, unas historias, unas aventuras
que nos hace que pensar. Ha sido un placer acompañarles desde esta ubicación, este sitio con mucha historia dentro de lo que es el mundo laboral también de la zona. Pues ya hemos dicho, tanta gente que ha trabajado en esta fábrica de azúcar en un pasado que ya es historia y ahora es museo. Pues el recuerdo a todas ellas y nosotros el deseo de siempre. Nos vemos en 7 días. Sean felices. Voy abriendo caminos para encontrarte en este mundo perdido. También hay buenos amigos y me llevaré las buenas luces que tiene la gente y cuando me sienta